Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. En el programa anterior nos fuimos de la mano de José Javier Esparza hasta los siglos XV y XVI para hablar del descubrimiento y conquista de América. En esta ocasión damos un salto de 5 siglos y nos venimos hasta la década de los 80 del siglo XX, en concreto hasta el año 1980, el más cruento de la historia de ETA, durante el cual asesinó a 93 personas en nombre de la Euskadi independiente. Para hablar de todo ello tenemos aquí con nosotros al cineasta vizcaíno Iñaki Arteta, director de varios documentales de gran éxito elaborados a lo largo de los últimos 15 años sobre el fenómeno del terrorismo etarra. Entre ellos podemos destacar Voces sin libertad, 13 entre mil, Olvidados y El infierno vasco. Premiados todos ellos tanto en España como en el extranjero, cabría destacar, por ejemplo, que 13 entre mil fue nominado como mejor documental a los premios Goya del año 2006. Su última película, estrenada recientemente, titulada 1980, es la que nos va a dar pie a hablar de todas estas cuestiones hoy. De modo que, señor Arteta, bienvenido a Santander y bienvenido aquí a Popular Televisión. Muchas gracias. Buenas noches. Para empezar por el principio, no me queda más remedio que apuntar a la línea de flotación y empezar hablando de usted. En 1980 usted tenía 21 años. ¿Qué hacía usted? ¿Cómo era su vida en el País Vasco de esos días? Bueno, yo tenía efectivamente 20 años, hacía 21 a mediados de año y era estudiante. Yo estudié fuera del País Vasco, aquellos años estaba en Barcelona estudiando y volví a casa en verano, ¿no? Algunos fines de semana del mes y luego en verano, ¿no? Entonces, sí, yo al hacer esta película he hecho mucha reflexión introspectiva, ¿no? Es decir, claro, de tanto preguntar a la gente que hemos tenido que entrevistar sobre cómo vivían ellos en aquellos años, pues yo también acabé pensándolo, no antes de hacer la película, sino después, mientras estaba haciendo la película, al final es cuando me he hecho la reflexión de qué hacía yo, qué pensaba, cómo era la observación cómo observaba yo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y realmente el panorama que veíamos era muy caótico, ¿no? Era muy caótico porque yo recuerdo la ciudad, Bilbao, Barakaldo, donde vivía yo, que estaba atravesando una crisis, la crisis precisamente de los 80, del año 80, ¿no? Con mucho paro, muchas pintadas, muchas manifestaciones sindicales, muchas manifestaciones siempre reivindicando cosas, o sea, que se tirara el limón, el estatuto, los presos que salieron a la calle, salieron años antes en la amnistía en el 77, pero todo era reivindicativo, todo era tenso, muy tenso, ¿no? Y oscuro de alguna manera, ¿no? Yo lo definía como caótico, ¿no? Porque era entre sucio y alborotado, es decir, no recuerdo más que había una forma de pensar, que era la nacionalista. La nacionalista. ¿No? Yo recuerdo cuando tenía en esa época 15 tiernos añitos, que entre el año 75, 80, 81, 82, cuando iba por el País Vasco, me llamaba la atención el contraste que había entre Santander y el País Vasco, porque la agitación política allí era mucho más activa, mucho más caótica, mucho más violenta, y se veía en las paredes, quiero decir, mientras que en las paredes de una ciudad que no fuera del País Vasco no estaban perpetuamente ocupadas por la cuestión política, en el País Vasco sí, ¿no? Efectivamente era una sociedad particularmente movilizada. Sí, y luego la juventud fue clave en aquellos momentos, ¿no? Fue clave en cuanto a que todos manejábamos unas claves nacionalistas, o sea, lo cool era lo nacionalista, ¿no? Imbuidos por nuestros padres, es decir, por la anterior generación, ¿no? La anterior generación que venía de una dictadura que transmitió una cultura, es decir, ellos no hicieron nada, digamos, vivieron durante el franquismo de una manera más o menos pasiva, hay que decirlo así, ¿no? Aunque tuvieran su ideología no exactamente franquista, naturalmente. Y la ruptura con la dictadura yo creo que provocó una
provocó efectivamente una exaltación de todo lo nacionalista que estaba en la cultura familiar, digamos, ¿no? La familia transmitió una serie de cosas, la gran mayoría de ellas eran mentiras, como que la guerra fue contra los vascos y cosas así, o que se sufrió mucho en el País Vasco durante la dictadura, y eso creó una reacción juvenil que, bueno, pues sin preguntárselo mucho, como hacen los jóvenes, pues toman la iniciativa de ser activos, y eso hacía estar en la calle, pues, desde conciertos de música vasca, Luis Llach, igual la música catalana, pero todo está embadurnadito de nacionalismo, y nacionalismo de alguna manera bastante radical. Bastante radical, sí, sí. En la película se ve claramente, yo creo que es la realidad esencial que se refleja en la película, es una sociedad vasca indiferente, cuando no encantada por la existencia del terrorismo. Sí, ese radicalismo que le digo tiene que ver con que una parte de la sociedad, una parte de los jóvenes creyó que era interesante ir un paso más allá. Y un paso más allá era algo que tenía que ver con ETA, que puso, digamos, el huevo de la serpiente en los años 60, pero llegada a la democracia, aunque hubiera parecido lógicamente, de eso se habla en la película, que lógicamente tendría que haber desaparecido el terrorismo, puesto que las aspiraciones nacionalistas estaban más cerca, o bueno, se aprobó el estatuto en el 80 o en el 78, creo, sí, y en el 80 eran las primeras elecciones autonómicas, ¿no? Entonces lo que parecería que lógicamente tendría que ir desapareciendo, pues al revés. O sea, el impulso, la plataforma que dio la Constitución y el Estado de Libertades, pues dio pie a que se expandiera de una manera mucho más alegre y amplia, pues el virus nacionalista y el virus radical. O sea, que decir que yo no conocía a gente que estuviera en mi círculo, ¿no? En ETA, pero un poco más allá, o sea, primos de primos o amigos de tal, o sea, la gente se iba metiendo en esta militancia que pasaba de pegar carteles en las calles o tirar propaganda a pegar tiros, claro, a ir un poco más allá y a pegar tiros a la gente, ¿no? Esto demuestra evidentemente que la excusa de la lucha contra el franquismo no tenía sentido, porque justamente la actividad de ETA, cuando experimentó el grandísimo auge de llegar a 92 muertos al año, fue precisamente tras la muerte de Franco. Sí, efectivamente, ¿no? Las víctimas que causó ETA en el franquismo creo que ascienden a 18, una cosa así, no quiero equivocarme, pero el 90 y tantos por ciento de las víctimas han sido durante la democracia, claro. Durante la democracia, sí. En la película se ve, entre otros muchos hechos, uno particularmente tremendo, que es cuando un guardia civil, si no recuerdo mal, un policía cae asesinado. Creo recordar que durante una carrera ciclista, y no acaba de estar muerto, digamos, son los propios vecinos del pueblo los que señalan que todavía sigue vivo para que los terroristas pasen a rematarlo. Sí, así es, fue en Salvatierra, en verano, pasaba la Vuelta a España por ahí, y en la organización de la Vuelta a España unos guardias civiles motoristas estaban esperando a que pasara, bueno, lo típico, ¿no? A izar el público o tal, porque pasaba por ahí la Vuelta a España, ¿no? Y previamente y durante los días anteriores el cura del pueblo y alguna otra persona habían estado indagando a qué hora pasaba, con mucha insistencia, ¿no? A qué hora pasaban los ciclistas, tal, si iba a haber mucha guardia civil, poca y tal y cual. Resulta que esa indagación tuvo que ver con que estaban pasando información a los terroristas para que atentaran contra los guardias civiles que iban a estar allí, y en este caso fueron dos personas y les dispararon según estaban ahí entre la gente, ¿no? Y ciertamente eso nos contó una de las mujeres, porque luego se supo en el pueblo que, claro, cuando los terroristas ametrallaron a los policías, pues marcharon para huir. Y mientras huían, la gente decía que está vivo, decía uno que quedó malherido, uno de los guardias civiles. Volvieron y le dispararon una ráfaga de unos 20 tiros hasta que murió. Es una cosa tremenda. Y contada al día de hoy
si te lo cuentan de Francia o de algún sitio, No te lo crees. cualquier lugar europeo, ¿no? Que haya podido pasar una cosa así, es absolutamente increíble, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Evidentemente los policías y los militares, los guardias civiles en la época eran unos apestados que tenían que vivir en sus guetos, totalmente apartados de la sociedad y por supuesto señalados y con la perpetua amenaza de que los propios vecinos, el párroco de la iglesia o los amigos que se supone que tenían en el bar fueran los que les señalaran y los que les denunciaran, ¿no? Como sale en varios casos del documental. Sí, nosotros llevamos ya 4 o 5 películas para intentar completar todo ese escenario, ¿no? Todos esos años, han sido muchos años y han pasado muchas cosas. Y han pasado cosas que cada día que nos alejamos de ellas parecen más increíbles, ¿no? Ya no solo porque pasa el tiempo, sino porque nuestra sensibilidad también ha ido cambiando, ¿no? Como te decía, o sea, esto no lo cuentan ahora, que ha pasado esta mañana en Francia, ¿qué no sería, ¿no? Entonces, es curioso cómo ha cambiado la mentalidad porque no han pasado tantos años. Yo no soy tan viejo y lo recuerdo perfectamente que en esa época había un muerto prácticamente todos los días o cada 2 días y la gente no le prestaba atención. Como era el muerto nuestro de cada día que salía en el periódico a la hora del desayuno, no nos llamaba la atención. Hoy sería totalmente inasumible, ¿verdad? No. Si hoy mataran a 6 guardias civiles como mataron ese año, hoy mismo, en un bar que están comiendo, no sé, o sea, no solo daría la vuelta al mundo, me imagino, que daría la vuelta al mundo la noticia, sino que crearía un debate impresionante, ¿no? Entonces, la indagación que hacemos a través de las películas es compleja, es decir, yo siempre pienso que quedan muchas películas por hacerse porque no puedes contar en una película todas estas cosas. No ha sido una actividad terrorista externa que llega, ataca a la población civil, por ejemplo, y se va, no sé, el terrorismo de Al-Qaeda o no, bueno, no, ha sido una cosa occidental, ha sido casi, vamos a decir, casi en el corazón de Europa, ¿no? En una sociedad democrática durante 50 años con gobiernos democráticos ricas, y además que efectivamente es rica la sociedad y ricas las aspiraciones de los terroristas, o sea, eran aspiraciones no lo declaran ellos, pero fundamentalmente burguesitas, ¿no? Es decir, tener más autonomía, más poder, ¿no? Que Iñaki Ezquerra lo definió alguna vez como el terrorismo de pijos, porque curiosamente los que se dedicaban a asesinar eran los pijos, es decir, la gente que vivía bien, muy por encima del nivel del resto de España, y los asesinados eran los pobres, es decir, el extremeño que era guardia civil, el andaluz que estaba destinado en el País Vasco, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, el origen de ETA son unos chicos jóvenes que salen de Escolapios, todos de familia bien, todos que hicieron carrera universitaria, entre ellos, bueno, Juaristi, en fin, gente que luego no aguantó mucho tiempo en ETA, ¿no? Pero el origen es burgués, intelectualmente preocupado, revoltoso de la época, ¿no? Atento a las revoluciones que había en aquellos momentos, no sé, la de Cuba, Argelia y tal, pero luego eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando, se amplió, digamos, el perfil de la militancia, pero es cierto que las víctimas, y en el año 1980 se ve un estanquero, un fontanero, taxistas. Bueno, quiero decir que nada que ver con la oligarquía, ¿no? Y muchos de ellos vascos, ¿no? O sea, la cuestión también es que es compleja. Muchos de los muertos vascos y muchos de los asesinos llegados de fuera. También, sí, también, sí. Entonces eso lo que hace más compleja el análisis de todo esto es como un grupo terrorista actúa fundamentalmente dentro de su territorio, ¿no? Es verdad que a policías o a militares llegados del Estado invasor, según ellos, pero la mayoría, o sea, más del 60 o 70, entre el 60 y 70% de los atentados fueron en el País Vasco, y de esos casi el 80% en Guipúzcoa. O sea, es decir, en Guipúzcoa, en el terreno de donde salen los terroristas, es donde se emplean más a fondo, ¿no? Contra la población que ellos quieren eliminar. Con esto llegamos a un punto particularmente interesante, y antes de entrar en ello,
Vamos a recordar un poquito los antecedentes porque, como muchos de nuestros oyentes recordarán, el 20 de diciembre de 1973 moría asesinado el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno español, y 5 años después, justamente 5 años más un día después, el 21 de diciembre de 1978, moría asesinado por el batallón vasco español en la localidad francesa de Anglet, Argala, que había sido uno de los principales miembros del comando que asesinó al presidente del gobierno. Pues bien, 3 días después, el día 24, el día de Nochebuena de 1978, se pronunciaron estas palabras en la homilía por el etarra Argala. Dijo el sacerdote: incluso la lucha armada, con sus enormes contradicciones como toda obra humana, no es ajena a Dios y al Evangelio de Jesús. Jesús mismo vivió personalmente esta cuestión. Él perteneció a un pueblo pequeño, de una enorme conciencia nacional, pueblo de larga historia de nacionalismo, siempre a la defensa desesperada de su identidad nacional, de su soberanía siempre en peligro. Jesús vivió la ocupación de su pueblo por el romano extranjero y fue testigo y actor de los esfuerzos de liberación nacional, tenaces y frecuentes, de la nacionalidad hebrea. Qué estupendo que Dios mismo haya asumido en Jesús los mismos problemas nacionales y sociales en que se debate nuestro pueblo. En estos días, José Miguel se ha identificado con la muerte de Jesús, que no fue una muerte religiosa, sino un asesinato político a manos del poder militar de ocupación. Es decir, se estaba equiparando la figura del terrorista Argala con la de Jesús. Y con esto, como digo, entramos en un tema particularmente jugoso, como es el papel de la Iglesia en toda esta cuestión, y como queda muy bien reflejado en el documental, la complicidad de muchos curas que señalaban, que informaban, para que luego los terroristas pudieran matar a sus víctimas. Cuéntenos un poco el papel de la Iglesia vasca en esta cuestión, que por cierto sale particularmente reflejada en el documental porque hay un caso de unos cuantos, creo que fueron varias personas las que murieron en aquel atentado, que fueron señalados por los curas que estaban en la parroquia de enfrente del bar en el que fueron asesinados, ¿verdad? Sí, hay dos. En la película hay dos casos. Uno es que es de unos guardias civiles que estaban comiendo en un bar y días antes también la iglesia que tenía enfrente del cuartel, había unos sacerdotes pues, que debieron pasar información. Pero en el que comentábamos antes, de la guerra ciclista, también uno de los protagonistas de pasar información precisa a los terroristas fue un cura que estuvo además en la cárcel durante 30 años. O sea que la complicidad es también extrañamente está probada. En fin. Pero bueno, con lo que has leído, yo creo que está dicho todo. Es decir, ahí está la esencia, todo ha sido así. Esa esencia de dar cobertura, de acorazar moralmente a los nacionalistas por una parte y a los terroristas. O sea, el hecho de que el que practicaba el terrorismo durante tantos años se sintiera arropado no solo por el pueblo, ¿no? Ellos se sentían que hacían algo por los demás, el altruismo lógico de todos los terroristas, porque quieren salvarnos la vida, no solo por el pueblo, sino por la cobertura que les daba la Iglesia, pero de una manera absolutamente expresa, ¿no? En la película aparece Monseñor Setien, durante muchísimos años obispo de San Sebastián, y aunque no se le entiende mucho, porque no porque tenga mala dicción, sino porque su manera de expresarse es críptica. Es críptica, deliberadamente críptica y enrevesada, pero bueno, yo creo que se transparenta, quizás no por sus propias palabras lo que hizo la Iglesia en todo esto, sino lo que no hizo. Lo que hizo fue dar cobertura moral, como digo, ser cómplice en muchos casos. Lo que no hizo y debería haber hecho la Iglesia, que es lo lógico, haber tenido piedad y acercamiento a las víctimas, haber denunciado a los asesinos. Y eso no ocurrió. También es muy difícil de explicar, ¿no? A mí hay gente que ve la película el otro día en Francia y tal, me decía, oye, esto de la Iglesia, ¿cómo? Digo, ¿y por qué el obispo, este hombre, dice estas cosas? Digo, pues es que no lo sé. ¿Cómo puedo explicar yo
que en un lugar la Iglesia, en un lugar donde la Iglesia, el catolicismo ha estado tan arraigado, haya dado cobertura a tanto horror, que haya mantenido una distancia absolutamente, casi infinita, o sea, con las víctimas, ¿no? Con los que sufrían. Yo no lo puedo entender, ¿no? Y tampoco entiendo cómo, pasado el tiempo, eso no les pasa factura. Cómo no ha habido un estudio, un señalamiento, un proceso de Nuremberg en clave eclesiástica, ¿no? Es decir, ¿ustedes qué hicieron durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que dieran cobertura a esto, ¿no? Han pasado la paginita. Cuando se dice ahí en el País Vasco que ahora hay una tendencia a pasar la página, bueno, sobre todo incluso en la gente que ha sufrido pues, por vivir mejor y un poco alejado de aquello que de alguna manera nos tocó tanto a unos y a otros menos, pero bueno, pasar página, la Iglesia la pasó hace años. La pasó, o sea, nadie te va a hablar del pasado en clave autocrítica desde el punto de vista de la Iglesia y de sus soldados, los sacerdotes, ¿no? Que extendidos por todo el País Vasco hicieron homilías de estas continuamente, ¿no? Por un lado nos encontramos, por lo tanto, con un fenómeno terrorista que surge, no lo olvidemos, del PNV, porque ETA fue, grosso modo, una escisión del PNV, la Juventud Radical del PNV, que consideraba que el papel de oposición del PNV al franquismo no era lo suficientemente activo, y por lo tanto los chicos del PNV se extienden en los años 50 y fundan ETA. Digo esto porque el PNV es un partido de derechas, reaccionario incluso, hoy en día dentro de la órbita de la democracia cristiana, y por supuesto en los años 50 todavía arrastraba la tradición sabiniana integrista católica. Y por otro lado nos encontramos con que a esa base católica conservadora del PNV se le añaden unas gotas de levadura marxista, inspirada en la Cuba de esa época, en la Argelia de esa época, en las luchas marxistas, en las luchas terroristas marxistas que tenían lugar por todo el mundo, y de esa extraña coyunda nace el fenómeno de la ETA, ¿no? Es decir, de la cópula entre el cura y Marx nace la ETA, ¿no? ¿No es una cópula un poquito curiosa? Es curioso, sí, requiere mucho análisis, pero realmente es así. O sea, la cuestión antifranquista, que parece que es lo que motiva el nacimiento de ETA, todavía hay quien lo defiende, ¿cierto? Pero a lo largo de su historia pues se ve que su objetivo no era acabar con la dictadura, sino acabar o luchar contra España, que es la tarea que han llevado hasta hace 4 días, ¿no? La tarea de acabar con la democracia, porque también se pensaba, no, cuando llegue la democracia pues se acabará ETA, pues tampoco. Cuando haya estatutos se acabará ETA, eso decían los nacionalistas. Y pues no. Entonces todo eso sí que ha sido un entramado pues más complejo de desmontar, desde la intelectualidad, desde la razón, y eso ha desarmado a la sociedad. Bueno, si la Iglesia está detrás de esto, si los nacionalistas, que no han sido nunca violentos, están detrás de esto, pues en fin, alguna razón habrá. Algo habrán hecho los demás, como se decía, para que tengan que sufrir por esta causa, ¿no? O sea, entonces esa cobertura que da por una parte la religión y por otra parte el nacionalismo, es decir, una aspiración política, vamos, más que política comunitarista, están trabajando por mí, ¿no? Por hacer una sociedad mejor y libre de yugos y tal y cual, pues todo eso es la cobertura perfecta. Es decir, si tú quitas eso, te queda el FRAP o te queda, no sé, el grapo, tal, como una ideología, pero la condición necesaria para que el terrorismo haya durado tanto y haya tenido esa pasividad de la sociedad de enfrente ha sido la inyección de nacionalismo que tenía, naturalmente. Este año se cumplen 40 años de la muerte de Franco, y sin embargo, a pesar de que llevamos más
años de régimen democrático que de régimen franquista, la excusa antifranquista sigue funcionando hasta el punto de que, si bien no con la intensidad con la que se sufrió en los años del terrorismo, nos encontramos con el curioso fenómeno de que sigue funcionando en el País Vasco, también en Cataluña, el extraño fenómeno, la extraña paradoja de que los que se plegaron y se siguen plegando a la dictadura nacionalistamente correcta, los que pasan por el aro ideológico, incluso por el aro lingüístico de tener que educar a sus hijos en la lengua que no hablan en casa, etcétera, etcétera, son los rebeldes, y quienes, como el caso suyo, se rebela contra eso, se opone a una situación que evidentemente le puede causar graves problemas personales, son los opresores, son los aliados del opresor español, ¿no? Es curioso cómo 40 años después sigue funcionando ese esquema: nacionalismo igual a rebeldía, liberación, y antinacionalismo igual a, ¿cómo llamarlo?, colaboración con el opresor, ¿no? Sí, así es. Yo creo que se ha instalado ya, y esas cosas instaladas en la sociedad, en cada persona, que no requieren mucha reflexión y que son muy cómodas, porque a uno le protegen y tal, pues eso puede durar 250 años. Yo creo, a veces se dice, el terrorismo ha acabado porque la sociedad vasca se opuso. Bueno, no, gracias a la sociedad vasca el terrorismo ha acabado. No lo creo. O sea, esto pudiera haber durado otros 200 años porque ya te acostumbras, y porque además que el 90% de la sociedad no es objetivo terrorista y puede vivir en dos mundos paralelos, como hablamos de los 80, de una manera más grave, o en los 90 de una manera menos grave, o sea, con menos listado de víctimas. Es decir, vives en unos mundos paralelos que no se tocan. Es decir, hay gente que está sufriendo y puede ser asesinada, y otra gente que puede hacer una vida exactamente igual. Entonces, todo eso es fantástico, ¿no? Porque no tienes que pensar nada. Los nacionalistas también viven en un estado permanente de contradicción que no les afecta nunca a nada. Pueden ser de derecha y hacerse los progres, pueden ser antiespañoles, pero si viene el rey les saludan y le hacen la reverencia, no sé. O sea, pueden ir contra España, bueno, y eso pasa con los catalanes también, ¿no? Pueden ir contra España, pero le pueden pedir dinero para sus cosas. O sea, todo eso está asumido por una gran parte de la sociedad. Ese mecanismo de que uno, esa posibilidad de hacer lo que uno quiere porque sabe que el del frente es de alguna manera débil, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también intentamos analizar en esta película y en otras, ¿no?, es que lo que ha tenido enfrente el nacionalismo y el terrorismo ha sido una debilidad permanente de todos los gobiernos de España, ¿no?, que también tiene su historia. Es decir, la democracia era joven en los años 80, la democracia no se pone en marcha en dos años, es una cultura que no se instala rápidamente en la sociedad y que es aprovechada, en este caso, por los nacionalistas para castigar el Estado y sacar mayor beneficio. Entonces, todo eso también se ha heredado hasta nuestros días, ¿no? Yo cuando pienso en 1980, como decías tú, no ha pasado muchos años, han pasado 35 años, parece que fue ayer, pero para la gente ya es como muy lejano, ¿no? Y mataban gente y tal, y empezamos la democracia. Pero hay lecturas que se pueden hacer que enganchan perfectamente con el presente. Yo creo, aunque sea una película de hace tiempo, ilumina el presente, porque hemos heredado actitudes con respecto al terrorismo, con respecto a los terroristas, con respecto a los nacionalistas, que las estamos pagando, y no tiene visos de que se vaya a terminar. Quiero decir que es una ya costumbre de mecánica institucional, pues tener un respeto absolutamente desproporcionado con los que son, con los nacionalistas de donde sean, o sea, vascos o catalanes, no hay más, se puede decir. Y todo eso está influyendo en nuestra vida. Ha influido de una manera determinante, pero sigue influyendo en nuestra vida, ¿no? Me lee usted el pensamiento, señor Arteta, porque precisamente la siguiente pregunta que le iba a hacer tenía que ver con los gobiernos españoles. Pero antes de nada me he dado cuenta de que se nos ha olvidado poner aquí la película. Por favor, ¿me podría acercar? Esto es. Gracias. Para que nuestros
televidentes puedan... No sé si está aquí bien puesto. Ya lo pongo yo aquí, sí. En el vaso lo apoyamos para que... Efectivamente, esta es la película 1980 de la que estamos hablando. Le decía que la siguiente pregunta encaja con lo que estábamos hablando ahora, y es precisamente que en esta película 1980 se refleja otro dato particularmente interesante, aunque lamentable, evidentemente, y es el infame trato que los gobiernos, por supuesto, tanto del PNV como los gobiernos de la UCD y del PSOE dieron a las víctimas del terrorismo. ¿Verdad? Sí, también increíblemente, y también es un análisis complicado, increíblemente, también desde el punto de vista de hoy, ¿no? Dejar abandonado, o sea, si nos hacemos una transposición de hechos al presente, ¿no? Y no solamente los gobiernos, sino la prensa. Por ejemplo, la prensa vasca, en la película se refleja el tremendo hecho de que a lo largo de todos estos cientos de muertos jamás llamó terroristas a los terroristas, y que incluso se permitía alterar las esquelas que mandaban los familiares de los asesinados, y donde la familia había escrito vilmente asesinado, la prensa unilateralmente lo cambiaba por fallecido, como si hubiera sido por causas naturales. Sí, eran los gobiernos, era la prensa, era la ciudadanía en general, era la iglesia, estamos diciendo, ¿no? Eran los políticos. Todos observaban el fenómeno terrorista como un problema que había que solucionar en términos políticos, o que si existía era por cuestiones políticas que tenían que tener, había que buscar, tenían que tener una fórmula de solucionar, ¿no? La fórmula de solucionarlo solo había una, que era la que proponían los terroristas. Claro, eso se llama chantaje en otros términos, ¿no? Pero entonces era, bueno, pues la aspiración del pueblo vasco. El pueblo vasco ha sufrido mucho, o sea, que con 4 argumentos se marcaba lo que era la posible solución. Aparentemente sencilla, pero claro, eso pasaba también por absorber a los terroristas, por dar un poder descomunal, o sea, es decir, la independencia, y más allá de eso, la alternativa CAS todavía era más exigente a los nacionalistas. Entonces, claro, ahí había un obstáculo, digamos, técnico. Y en esa mesa, en ese especie de panel en el que parecía que esos eran los problemas, las víctimas eran, bueno, unos daños colaterales que un estorbo, además. Y un estorbo. No entonces, porque entonces las víctimas, yo creo, también pensaron que algo habrían hecho, es decir, pues algo, las familias o de los policías o incluso de los civiles pensaron que tenían el estigma de haber estado cerca del franquismo, o haber sido pasivos con el franquismo, o ser representantes del Estado opresor. Luego las víctimas también se callaron, es decir, no así las víctimas de ETA que cayeron, ¿no? Hay un estudio muy interesante ahora, que es el informe Foronda, que han hecho unos historiadores de la Universidad del País Vasco, en la que hay una serie de datos muy esclarecedores. Pero hay uno que es fundamental, y es que el 92% de las víctimas de ETA en todos estos años no han tenido ni una sola manifestación pública, el 92%. Y sin embargo el 100% de las víctimas de ETA o de los detenidos han tenido todas, o sea, el 100% han tenido alguna manifestación pública de protesta. Entonces, claro, así era la sociedad. Y los políticos igual. Y las víctimas eran algo que han molestado con el paso de los años, efectivamente, pero entonces ni molestaban, es decir, algo que había que quitarse encima, o sea, había que quitarse encima antes de que pudieran decir algo que habían cometido con ellos una injusticia. Y eso se asumía así, en ese rol enloquecido, ¿no? Descabellado, de parámetros morales y tal y cual, pues estaba eso, que las víctimas no pintaban nada, ¿no? Lo que importaba era dar satisfacción a los nacionalistas, porque eso era la clave. Eso se ha demostrado que ha sido falso, de alguna manera, y se ha demostrado con eso que se le dio con el tiempo más fuerza a los nacionalistas, no digamos a ETA,
y eso debilitó a la sociedad, que yo creo que aún permanece de alguna manera tocada y perpleja por sus actitudes del pasado, pero a todos los demás. Sí, sí. En la película se menciona la complicidad de Francia, sin la cual no hubiera sido posible la actividad etarra, porque no habría contado con el santuario al otro lado de los Pirineos, pero también hay que tener en cuenta que la complicidad, digamos, o la simpatía que se experimentaba hacia el fenómeno etarra se dio en toda Europa. Por ejemplo, todos recordarán la famosa imagen del dirigente socialista sueco Olof Palme pasando la hucha, recogiendo fondos para los presos etarras. Aquí en el año 1976 vino a España el premio Nobel ruso Alexander Solzhenitsyn, que declaró sentirse estupefacto del hecho de que la opinión occidental, y leo textualmente, se indigne mucho más por 5 terroristas españoles que por el aniquilamiento de 60 millones de víctimas soviéticas. Vemos hoy cómo la opinión progresista saluda los actos terroristas y se alegra de ellos. Este mismo fenómeno, por supuesto, se dio en España, sobre todo en eso que se tiende a llamar la izquierda política. Y, por ejemplo, en la película se recogen las interesantísimas declaraciones de Aurelio Arteta, que por cierto no sé si son parientes. No son parientes. Aurelio Arteta, catedrático de filosofía de adscripción marxista en esa época, que consideraba, como explica en la película, que la ETA llevaba a cabo una lucha política y socialmente justa. Y 30 años después, Arteta explica su arrepentimiento y su asombro por el hecho de que sus planteamientos ideológicos de hace 30 años le hubieran conducido a ser, como dice textualmente, un desalmado que no fue capaz de comprender su error intelectual y su error también, que es lo más importante, error moral. Este es un claro ejemplo de la fascinación que la izquierda española sintió tanto en esa época como incluso hoy por ETA, en un primer momento por considerarla antifranquista, aunque la mayor parte de sus asesinatos, como hemos dicho antes, sucedieron después de la muerte de Franco. Y ahora que ya no existe la excusa antifranquista y que ni siquiera existe la ETA desde un punto de vista operativo, sin embargo el fenómeno de la ETA o el fenómeno de la izquierda llamada Berchale, la izquierda patriota, sigue levantando simpatías entre buena parte de la izquierda española. ¿A qué le atribuye usted este curioso fenómeno? Bueno, sí, esa fascinación sí tiene que ver mucho con bueno, o de alguna manera nos abdujo a todos, pero también a la izquierda española. Es decir, cuando hablamos del fenómeno terrorista de ETA, parece que hablamos del País Vasco y luego de los gobiernos de España. No, yo creo que en general la sociedad española y la simpatía de la izquierda española con respecto al terrorismo también ha sido importante, ¿no? Yo creo que otro de los factores que decimos Francia, decimos la Iglesia, decimos el nacionalismo, decimos los tiempos que corrían, el comienzo de la democracia, otro es la simpatía de la izquierda. Nadie entiende que este fenómeno hubiera podido durar tanto si el terrorismo hubiera sido de extrema derecha. Vamos, es una cosa, si uno cambia los nombres, las siglas de ETA por cualquier otra de extrema derecha, pues de hecho la extrema derecha murió hace muchos años, ¿no? De una manera organizada y causó creo que unos 30 asesinatos, ¿no? O sea que eso es indudable, que esas simpatías. ¿Por qué las simpatías esas? Bueno, pues los movimientos revolucionarios de entonces, ya puedes decir, es que ya quedan lejos, pero bueno, hay una cultura muy extendida de la izquierda que ha sentado valores en nuestra mentalidad, sin ser de izquierdas, como buenos, ¿no? Esas cosas que provienen del pueblo y la bendición a todo lo que proviene del pueblo, a todo lo que justifica aspiraciones como nobles, ¿no? Como puede ser la liberación de un pueblo o incluso la independencia, ¿no? O que va en contra de los parámetros de la izquierda, ¿no? Pero bueno, todo eso ha sido un factor también importante. Y hasta hoy en día, ¿no? Todavía hoy en día se justifica la existencia de ETA como que fue antifranquista. O sea que, bueno, es dar unos saltos a la historia
también tiene que ver mucho con la izquierda, ¿no? Pasarse estos años de democracia y llegar a la guerra civil, por ejemplo, o llegar al franquismo sin pasar por la transición o por la Constitución. Esos vaivenes, esos saltos en la historia sin mirar lo que hay en estos años es también muy contemporáneo. O sea, la historia no se mira en términos de 30 años como hacemos nosotros. La gente no hace esa revisión. Yo lo estoy notando mucho, ¿no? Porque parece que hablas como de otra época. No. A ver, todo está relacionado con esto. No desde la guerra civil, que sí, supongo que sí, o el franquismo, ya llevamos, como dices tú, más años. 40 años, ¿no? Más años de democracia. Para este año, o sea, claro. Entonces, hay que hacer una revisión. Yo creo que de alguna manera impedida por la velocidad de los tiempos y porque ya vivimos en un periodo electoral permanente, ¿no? Si no hay Andalucía y otro, o sea, quiere decir que se está mirando todo el día a paso mañana, y no se hace esa revisión que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Probablemente nadie la haga, pero no nada la hará, lo cual queda un campo virgen para mis películas, pero es fundamental porque las actitudes son sonrojantes, ¿no? En muchos casos. Otro de los aspectos fundamentales recogidos en la película 1980 es el papel del PNV, que no se suele recordar, por la cobertura mutua que se dieron el PNV y la ETA. Ramón Lavalle, uno de los dirigentes del PNV, aparece en la película declarando que si desaparecía ETA nos machacaban desde Madrid, es una de sus frases, y ETA fue la espada que nos protegía. Y otro de los testimonios realmente interesantes que yo he de confesar que me supo a poco, hubiera querido que se hubiera insistido un poco más en ello, fue el papel de Javier Arzallus, como denuncia Teo Uriarte, si no recuerdo mal en la película, el papel de Javier Arzallus en el momento en el que se disuelve ETA político-militar y buena parte de los etarras están pensando abandonar las armas y sin embargo el dirigente del PNV presionó para que no fuera así, es decir, estimó que la existencia de ETA era beneficiosa para el nacionalismo en su conjunto y por lo tanto es el responsable de que la actividad de ETA no cesara unos cuantos años antes. Bueno, en ese juego que se iba retroalimentando la generación de víctimas, aunque pudiera parecer lógico que eso iba a ir en contra de los postulados nacionalistas, como no era así, por eso que decimos de que enfrente había un Estado débil que estaba proponiendo negociaciones a los terroristas cada 3 años más o menos, pues en ese juego el nacionalismo necesitaba, ahora lo pueden ir ocultando todo lo que quieran, necesitaba la actividad terrorista, o sea, el fanatismo de los terroristas necesitaba el apoyo nacionalista, ¿no? O sea, la mentalidad y las aspiraciones nacionalistas para seguir teniendo esa cobertura. Y viceversa, sin la educación del PNV en las aulas no se regeneraría ETA. Claro, todo tenía su función para que funcionara. Y luego, como decía antes, tú podías haber durado 100 años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque funcionaba muy bien. O sea, mientras ellos, lo de las nueces y esto que dijo Arzay, ¿no? Menear las nueces, eso es la clave en todo, ¿no? El beneficio que ha sacado el nacionalismo con todo esto, pues yo a veces pienso, a lo mejor me tengo que arrepentir de cómo vivimos los vascos, ¿no? Por encima de cualquier otro lugar en España, en cuanto a Hacienda, en cuanto a autonomía, en cuanto a que todo eso genera riqueza. Es decir, ahí nos llega más dinero de España que cualquier otro sitio y eso viene de aquello. Es decir, a la hora de negociar, los nacionalistas en aquellos años lo que hacían es decir, mira, si queréis que se acabe aquello de los tiros, pues vamos a arreglar esto rápido. Y nunca fue proporcional, sino al contrario. Nunca... Aparte de la insaciabilidad de los nacionalistas, pues bueno, pues se vio que aquello era así. Y hasta ese punto que comentaba usted, o sea, es decir, cuando una fracción de ETA político-militar decide o se está cuestionando abandonar las armas, y luego acaba en el año 83 dejando las armas una buena parte de ETA, que entonces estaba en ETA político-militar,
Arzallus pues, se reúne con ellos, no ellos con Arzallus, sino Arzallus con ellos, y hay varios testigos, uno es Teo, pero hay algún otro, para decirles que se lo piensen un poco más, que quizás no sea el momento de abandonar las armas. Es decir, todas las vías, las cosas no están como queremos. No les dijo que siguieran, pero bueno, todo el mundo entiende todo el mundo lo entiende. Que parezca un accidente, ¿no? Que decían en las películas de la mafia, ¿no? Se nos va terminando el tiempo, así que una última pregunta para llegar al meollo de la cuestión. Vamos a ver si lo conseguimos hacer en un par de minutos, porque tenemos que irnos yendo. Sin tener un presente, como acaba de decir usted, aquella España de hace 300 años, iba a decir, perdón, de hace 30 años, no se puede entender la de hoy. El propio Aurelio Arteta, anteriormente mencionado, dice en el documental que sin ETA el nacionalismo no habría funcionado y que la violencia es el arma política que más resultados consigue. El más fino analista político de la España actual, Josu Zabarte, el carnicero de Mondragón, terrorista recientemente excarcelado tras pasar 20 y tantos, 30 años a la sombra, fue entrevistado por El Mundo hace, como digo, 2 o 3 meses y, entre otras cosas, declaró que cuando pasas la vida en prisión, la duda es cómo encontrarás la calle, y cuando llegas a la calle te das una vuelta por aquí y por Navarra y piensas, qué satisfacción, mira lo que es el abertzalismo hoy y mira lo que era 30 años atrás. ¿Está usted de acuerdo con Zabarte? Hombre, me fastidia poder estar de acuerdo con esa persona, pero hay algo de verdad en eso y hay, yo creo, una contradicción. Es decir, ellos aspiraban a mucho más, han estado matando, yo me imagino que no solo para tener unos ayuntamientos o una diputación, ¿no? Me imagino que no. O sea, de alguna manera han perdido, han desinflado sus intereses a base de más Guardia Civil, por una parte. Pero por otra parte, claro, tampoco es que se haya derrotado la ideología de ETA. Cuando a veces se dice, bueno, ¿se ha derrotado ETA? Digo, bueno, militarmente supongo que sí, sí, efectivamente, pero también gracias a una especie de conveniencia que han podido tener ellos estratégica. Es decir, bueno, ya no son tiempos de matar a una persona cada 3 días, Dios mío, que sales en YouTube y tal y cual. Hoy en día, por ejemplo, gobiernan Guipúzcoa, o sea, que Y les has alimentado. claro, es decir, el país ha ido siendo cada vez más nacionalista. Claro. Hay cosas absolutamente indiscutibles como esa progresión del euskera, ya no solo por los radicales, sino por el nacionalismo gobernante durante todos estos años, que ha hecho que eso sea inamovible. Es decir, hay cosas, los nacionalistas de cuanto suben, no, o sea, un paso atrás nunca dan, nunca dan, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que han ido ganando. Lo que no se ha conseguido ha sido derrotar la ideología nacionalista, o sea, lo que estaba detrás de los asesinatos y de la organización de ETA, de manera que tenemos, como si tuviéramos un partido nazi en Alemania que hablara de igual a igual con Merkel. Claro. Bueno, resulta impensable. Bueno, es que ellos mataron mucho más. Bueno, pero pongámonos un poco en esa tesitura, ¿no? Un partido de ultra izquierda, ultraderecha, que está gobernando a 700.000 vascos ahora mismo, pues es bastante éxito de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Una vez más, el reloj ha corrido más rápido de lo que hubiéramos querido. Muchas gracias, señor Arteta, por su presencia aquí en Popular Televisión y en Santander. Esperemos que podamos repetir la experiencia en breve. Para todos nuestros oyentes, les informamos de que si están interesados en adquirir este magnífico documental, pueden ustedes entrar en la página web www.1980docu.com. Se lo vuelvo a repetir, ahí está en la pantalla, www.1980docu.com, donde podrán ustedes adquirir esta película. Y a todos ustedes, queridos amigos, les recuerdo que tenemos una cita aquí en nuestro próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Ya saben que estamos ansiosos de recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas e incluso sus parabienes, si lo hubiere, en la dirección de correo que pueden ver también aquí abajo ahora, historiaspopulartv@gmail.com. Se lo vuelvo a repetir, historiaspopulartv@gmail.com. Así que
recuérdenlo, les espero aquí en el próximo programa en Popular Televisión. Muy buenas noches.